Vamos a seguir con nuestro tema y hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con el sufrimiento. Y yo tengo toda la autoridad para hablar de eso, porque soy hincha de Racing. Y nosotros estamos acostumbrados a sufrir. Hay otro por ahí, grande, compañero de sufrimiento. ¿Qué va a hacer? Así somos. Muy bien, tenemos que continuar con nuestro tema y les invito a ir a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Ayer estuvimos viendo la primer batalla del joven, y era la batalla con las pasiones. Pero aquí habla de otra batalla, de otro combate. Y dice que es el combate de padecimientos. Combate de padecimientos. Ahora te digo algo, todos aquí, todos, vamos a pelear esta batalla. Todos vamos a pasar en la vida por este combate, el combate contra los padecimientos. Y por eso te invito a orar en esta mañana y nos ponemos de pie para orar. Y ahí vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle a Dios que Él hable a tu corazón, porque es tan importante ganar esta lucha. Oh Señor, te rogamos en esta mañana que tú puedas hablar a cada uno de nosotros. Señor, tú conoces cada corazón. Tú sabes lo que algunos han tenido que sufrir. Tú conoces los padecimientos de cada uno. Tú sabes cuántos corazones están heridos en esta mañana. Tú que conoces a cada uno, Señor, háblanos. Háblanos con claridad, háblanos al corazón. Háblanos para que salgamos de aquí transformados por tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a terminar de leer desde el versículo 32, era hasta el 35. Traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, ahora presta atención, cuando estabas sin Cristo, vivías en tinieblas, vivías en la oscuridad. El Dios de este siglo, Satanás, ha cegado tus ojos, no podías ver, pero un día fuiste iluminado, es decir, resplandeció la luz del Evangelio en tu vida. Pero después de eso, dice, sostuviste un gran combate de padecimientos. Esta palabra padecimiento significa algo que se sufre, una adversidad, un dolor. Y dice, por una parte, ciertamente con vituperios, es decir, burlas y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahora aquí está hablando de este combate de padecimientos. Y quiero decirte que no hay que comparar el sufrimiento. Mira, físicamente cada uno de nosotros tiene lo que se llama un umbral del dolor, que es distinto. Es decir, distintas capacidades de soportar el dolor. Para algunos, por ejemplo, les puedes dar un golpe y no siente nada, ¿ves? Pero a otro le puede doler. Un pinchazo, una inyección. Alguno grita, mirá, cuando le van a pinchar, que se enteran en todos los cuartos que el doctor le está dando una inyección. Pero otro no le siente, ¿ves? Hay distintos umbrales del dolor. Por eso no hay que comparar o decir, bueno, aquel sufrimiento sí, pero... No, porque cada uno sufre las cosas intensamente. Y para algunos puede ser un problema terrible. Y por ahí un nene de jardín de infantes tiene una crisis emocional terrible simplemente porque el compañerito le sacó la pelota con la que estaba jugando. Y vos decís, pero eso no es nada grave. Bueno, para él es grave desde su punto de vista. Y él está sufriendo, y está sufriendo una crisis. Ahora ves, el sufrimiento no hay que compararlo. Cada uno puede experimentar crisis en la vida por lo que está padeciendo. Y muchas veces uno no entiende por qué. Dice,
después de que fui iluminado, ahora que recibí a Cristo, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que sufrir esto? Y muchas veces esta pregunta nos atormenta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas? ¿Sabes? No son las circunstancias o padecimientos lo que determinan el éxito o fracaso en la vida, sino cómo reaccionamos ante eso. La verdad es que nos asustan un poco las tormentas, pero ahí en medio de la tormenta, Dios está obrando. Él te está sanando, Él te está, dice, limpiando. Aún, es un libro ahí que está en la Biblia, medio escondido, pero dice, en el torbellino y en la tormenta están sus caminos. Dios a veces te hace pasar por esos caminos que vos no querés pasar, pero son necesarios para la vida. Y Dios obra en medio de la tormenta. Dios tiene un propósito. Ahora, como todos los días, estamos hablando acá de batallas. Y queremos ver, en primer lugar, la estrategia del enemigo. ¿Qué es lo que el enemigo quiere lograr a través de esos padecimientos? En segundo lugar, hoy vamos a ver por qué Dios lo permite. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de esos padecimientos? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para vencer en medio de esta batalla? Así que, en primer lugar, lo que el enemigo quiere lograr a través de los padecimientos. En primer lugar, él quiere desanimarte. Acá capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 3, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora, a veces el enemigo quiere tratar de desanimarte. En el ánimo está la fuerza. Ahí en el libro de Nehemías dice que el pueblo construyó la muralla rápidamente porque el ánimo que tenían era tan grande que los llevó a trabajar. Pero el enemigo intentó desanimarles, hasta que ellos empezaron a ver que el escombro era mucho, que no terminaban, y entonces la segunda parte costó muchísimo hacerla. Es que cuando Satanás logra desanimarte, te quita las fuerzas. Y muchas veces Satanás manda pruebas, problemas, circunstancias difíciles en la vida, adversidades, para quitarte el ánimo, para desanimarte en la vida cristiana. ¿Ves? Después de que estos creyentes fueron iluminados, dice, vinieron luchas, vinieron problemas para tratar de desanimarlos. Satanás va diciéndote, ves, Dios no es tan bueno. Mira lo que te pasa, Él no cuida de vos. Mira lo que te está pasando ahora por ser cristiano. Y de pronto Él va a tratar de desanimarte. ¿Ves? Ahí en un momento Pablo estaba sirviendo a Dios, se salvaron de un naufragio y de pronto Él hizo un fuego y una víbora se le prendió en la mano. Y la gente decía, pero esto sí que es tener mala suerte, ¿no? Porque te salvás de un naufragio y te agarra la víbora. Este debe haber sido un criminal terrible. Pero Dios transformó eso en una oportunidad de predicar porque la gente vio que nada le pasaba y decía, ¿pero qué es este? Y luego fue a la cárcel y decían, bueno, pero mirá, se salvó de la tormenta, se salvó de la víbora y termina en una cárcel terrible de los romanos. Pero Dios aún ahí tenía un propósito, ¿ves? Nada podía desanimar a Pablo porque él estaba viendo a Dios. Ahora el enemigo quiere desanimarte. Él quiere quitar tus fuerzas. Él quiere hacerte enojar contra Dios. ¿Ves? Cuando Jesús estaba ahí en el desierto y tenía hambre, vino Satanás y le dijo, ¿para qué sirve que seas el Hijo de Dios si tenés hambre? Decir que estas piedras se conviertan en pan. ¿No ves que Dios no cuida de vos? ¿No ves que Dios no te da alimento? Él quiere hacerte pensar que Dios no es tan bueno como parecía. Él te quiere hacer dudar del carácter de Dios. Él quiere que tengas amargura contra Dios. Muchas veces cuando uno está sufriendo, el corazón se va llenando de amargura y se enoja contra Dios y dice, ¿pero por qué Dios permite esto en la vida? ¿Por qué me pasan estas cosas? Estaba en Chile una vez hablando este mensaje así y una chica se acercó enojadísima contra Dios. Dice, vos no sabés todo lo que me ha pasado, no sabés todo lo que he tenido que sufrir. Si Dios realmente existe, ¿por qué permitió todas esas cosas? Un corazón lleno de amargura contra Dios. Yo le dije, pará un poquito. Te estás enojando con la persona equivocada. Ella dijo, pero vos no sabés, abusaron de mí, me hicieron tantas cosas.
pará un poco. Dios no es el culpable, Dios nos mandó a esa persona que abuse de vos. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios no tiene nada que ver con la mugre, con la suciedad de este mundo. No te enojes contra Dios. Si te tenés que enojar contra alguien, enojate contra Satanás. Él es el Dios de este siglo, le dice la Biblia. Él es el que está gobernando el mundo. Primera Juan capítulo 5 dice, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso pasa todo lo que pasa. Por eso hay tanta maldad, por eso hay tanta violencia, por eso hay tantos abusos. Porque el Dios de este mundo, Satanás, está gobernando. Si te tenés que enojar con alguien, enojate con él. Pero Dios te ama. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere abrazarte, Él quiere limpiarte, Él quiere darte una nueva oportunidad. ¿Ves? No te tenés que enojar contra Dios, enojate contra el diablo si te querés enojar. Pero no te dejes engañar, no eches la culpa a Dios cuando Dios no tuvo nada que ver con esas cosas. Ahora te das cuenta, Satanás quiere desanimarte, él quiere que pienses mal de tu Dios, pero no caigas en la mentira del diablo. Él no tiene nada que ver con eso. Ahora ves, si él logra desanimarte, él va a quitarte la fuerza, la alegría de la vida cristiana. Padecimientos los vamos a tener todos, pero tenés que fijarte cómo reaccionamos ante ellos. En segundo lugar, no solamente quiere desanimarte, quiere debilitarte. Ahora, aquí en el capítulo 12, versículo 3, leímos ahí que tu ánimo, dice, considerad a Cristo que sufrió tal contradicción de pecadores para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ves? Hay un progreso, un cansancio. No se canse hasta desmayar. Ahora, esta palabra desmayar en el griego tiene que ver con soltar el cinto, desatar el cinto. En aquel tiempo, viste, no habían inventado los pantalones. Así que usaban túnicas. Y las túnicas eran incómodas para el trabajo. Así que tenían un cinto. ¿Viste cuando en la Biblia encontrás la frase ceñir los lomos? Habla de ceñirte el vestido, es decir, de recoger el vestido y atarlo con el cinto para poder trabajar. Pero un hombre se cansa, se va debilitando en el trabajo y el cansancio hace que un día te aflojes, te relajes. Me tiro a descansar un rato y aflojás el cinto, te relajás. Decís, basta ya, estoy cansado. Se fueron debilitando las fuerzas, se fueron acabando, se va debilitando, hay un desgaste. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 15 y 16, no lo busquen, pero Pablo va a decir ahí, esta leve tribulación momentánea va produciendo en nosotros un cansancio. Dice, nuestro hombre exterior se va, y ahí aparece la palabra, se va desgastando. Ahora, fíjate, hay un ejemplo en la Escritura, el ejemplo de Job. Job fue un hombre que le tocó sufrir muchas cosas. Y en la primer tanda de sufrimientos, resulta que Satanás quería desanimar a Job. Así que vinieron sufrimientos ahí, vino una tormenta, mató su ganado, murieron aplastados sus hijos porque la casa se derrumbó. Y sufrimiento tras sufrimiento fueron golpeando a este hombre Job, que era un hombre perfecto delante de Dios. Sin embargo, Job, en lugar de renegar contra Dios, en lugar de tener amargura contra Dios, la Biblia dice que se arrodilló y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré ahí, y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él confiaba que Dios tenía un propósito y no pecó. Pero viene el segundo capítulo y en esta oportunidad Satanás no se da por vencido y entonces le manda una sarna que llenó de llagas su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Dice que era insoportable el dolor de esas llagas, la picazón, una tortura constante. Satanás estaba convencido, dice, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, vas a ver que ahora blasfema. Hasta la esposa le dejó viva para usarla en contra de él, porque la ayuda idónea no fue tan ayuda, y le dijo, pero todavía retenés tu integridad, maldecía a Dios y morite. Qué linda ayuda, ¿eh? ¿Te imaginaste tener una esposa así? Y ves, en ese momento entonces Job estaba ahí soportando la enfermedad, soportando momentos difíciles y su cuerpo se estaba debilitando, pero dice la Escritura que Job le respondió a su esposa, has hablado como una mujer necia. ¿Aceptaremos de Dios el bien y el mal no lo aceptaremos? No, de ninguna manera. Y Job mantiene su integridad.
Pero pasan 7 días. Los amigos vinieron. ¿Sabés? Hay una costumbre judía que hace que los amigos vengan a acompañarte en el dolor y se sienten alrededor tuyo y no digan nada. Sitar Shivá se llama la costumbre judía que hasta el día de hoy se practica. Y estos eran buenos amigos, dejaron su familia, todo para sentarse al lado de él, compartir su dolor y estar ahí sin hablar, respetando el dolor, respetando el silencio. Pero Job estuvo sufriendo ahí 7 días y se fue desgastando, se fue debilitando. Y dice en el capítulo 3, después de 7 días habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Y dice, ¿para qué nací? Maldito sea el día que nací. Ahora, ¿sabes? Cuando una persona sufre, no prestes mucha atención a sus palabras. Muchas veces no sabe lo que dice, lo que está hablando en su corazón. A veces ni lo está pensando, es el grito del dolor. Pero Job se estaba debilitando, se estaba desgastando y estaba ahí clamando en angustia. En angustia. A la vez, estos amigos ahora comenzaron a hablar porque estaban esperando, respetando el silencio, pero ahora comenzaron a atacar a Job y decir, seguramente has pecado. Y comenzaron a seguir aumentando la tortura y la lucha. Satanás quiere debilitarte, él quiere quitarte las fuerzas a través de lo que sufrís. En tercer lugar, no solo quiere desanimarte, no solo quiere debilitarte, quiere deshonrarte. Deshonrarte, sí, porque acá en este capítulo 10, donde habla de padecimientos, fíjate en el versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y la palabra ahí, no dejando, es la palabra desertar, cuando uno es un desertor del ejército. Y termina ahí en el versículo 39 el pasaje, diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden, es decir, de los desertores. Ahora, un desertor en un ejército es alguien que tiene la deshonra, ¿ves? La deshonra. Ese ejército puede ganar la batalla y muchos van a ser premiados, pero ese va a ir a la cárcel, ese es un desertor. Ese no tiene premio, ese no disfruta de la victoria porque ha desertado. Ahora, Satanás quiere que a través del dolor, de las circunstancias adversas, desanimarte, debilitarte, hasta que llegues a ser un desertor. ¿Ves? Estos cristianos, cuando aceptaron a Jesús como Salvador, comenzaron a sufrir burlas, persecuciones. Muchos tuvieron que pasar tiempos difíciles, pero en el primer momento comenzaron bien. Dice, la pérdida de vuestros bienes sufristeis con gozo. Estaban bien, estaban animados, estaban ahí bien. Pero pasó el tiempo y se fueron desgastando, desanimando, debilitando. Y ahora algunos estaban desertando. Y algunos ahora estaban pasando por ese tiempo de deshonra. Y ¿sabés? Satanás se burla. ¿Sabés? Si hubiera burlado de Job en ese momento, hubiera dicho a Dios, ves, Dios tenía razón, Job te sirve porque vos le pagás bien, pero viste que un poquito de sufrimiento lo hizo abandonarte y maldecir. ¿Ves? La actitud de Job podría traer gloria a Dios o podría avergonzar a Dios. Y tu reacción frente al sufrimiento puede traer gloria a Dios o puede deshonrar a Dios. Y puede hacer que Satanás se ría y se burle. Viste, mirá este creyente. No duró mucho, Mira, aceptó a Cristo, pero 2 o 3 golpecitos y ¡paf! Ya lo tiré al piso. Y ves, Satanás se burla de aquellos que son desertores. ¿Sabes? Había una vez en Rusia, en aquel tiempo atrás, donde perseguían a los cristianos, donde el comunismo estaba atacando, que agarraron a 40 y los pusieron ahí en uno de esos lagos. Vos sabés que en Rusia hace más de 25 grados bajo cero en invierno. Y lo pusieron en uno de esos lagos que se estaban congelando, y ahí estaban estos 40 creyentes, desnudos, en el lago. Y le dijeron, si alguno niega a Cristo, renuncia de la fe, es un desertor. Aquí puede entrar enseguida y le vamos a dar una taza de café caliente y va a estar en esa cabaña calentito con fuego. Solo tienes que negar tu fe. Pero estos hombres decían, somos 40 soldados de Jesús, no nos volvemos atrás. Y cantaban, somos 40 soldados de Jesús, no nos volvemos atrás. Pero en un momento alguien no aguantó más y comenzó a salir del lago. Y los otros siguieron cantando, somos 39 soldados de Jesús, no nos volvemos atrás.
Y este se sintió conmovido y entonces volvió rápidamente y se metió en el lago otra vez y dijo, no, seguimos siendo 40 soldados de Jesús. No nos volvemos atrás. ¿Ves? Muchas veces Satanás va a querer castigar, hacerte pasar por dolores, por sufrimientos, para que niegues a Jesús, para que te vuelvas atrás, para que te enojes contra Dios y digas, ¿dónde está Dios? Y te vayas otra vez atrás y seas un desertor. Pero el autor de Hebreos acá dice, nosotros no somos de los que retroceden. Seguramente él también hubiera cantado con estos hombres, somos 40 soldados de Jesús. No nos volvemos atrás. Ahora ves, el sufrimiento puede causarte desánimo, debilidad, deshonra, si tú reaccionas mal. Si tú reaccionas mal, pero si tú permites que Dios obre, Dios puede usar ese sufrimiento en la vida. Dios puede usar ese dolor. Eso que Satanás manda para desanimarte, Dios puede usarlo para perfeccionarte. Eso que Satanás manda para debilitarte, Dios puede usarlo para fortalecerte. Dios puede usar ese dolor si tú reaccionas bien. A la vez Dios quiere usar los problemas, las dificultades en la vida. Ahora dijimos la estrategia del enemigo. Él quiere desanimarte, Él quiere debilitarte, Él quiere deshonrarte. Pero Dios, ¿qué quiere hacer? Bueno, Él quiere en primer lugar perfeccionarte. Dice primera de Pedro 5:10, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice ahí que después de que hayamos padecido, sí, todos padecemos, pero es un poco de tiempo y Él mismo se encarga de perfeccionarte. Esta palabra en el original habla de remendar las redes. Él va trabajando en la vida con aquello que está roto. Él trabaja en medio de las dificultades para componerte. También significa esta palabra proveer lo que falta. Algo imperfecto es algo que le faltan cosas. Y muchas veces nos faltan cosas en la vida. ¿Sabes dónde? Te faltan cosas en tu carácter. Y primera Pedro capítulo 1 dice, si es necesario, a veces tenés que ser afligidos con diversas pruebas. Solo cuando es necesario. Dios no disfruta de verte sufrir, Él te ama. Pero a veces es necesario y ese sufrimiento va a proveer lo que le falta a tu vida, lo que le falta a tu carácter. Ese sufrimiento va a formar un carácter como el de Cristo, va a formar tu personalidad. Por eso no intentes escapar. Santiago dice, cuando estás en diversas pruebas, estas pruebas van a producir en tu vida un carácter. Pero no abandones, dice, deja que Dios haga su obra completa para que seáis completos, perfectos y cabales y que no te falte cosa alguna. ¿Ves? A veces Dios ve que te falta paciencia. Bueno, te manda ahí un sufrimiento, una prueba, algo que aporte lo que le falta a tu carácter. Dios obra en medio del sufrimiento, déjalo obrar a Dios, no resistas la obra de Dios, simplemente entiende que tienes que aceptar la voluntad de Dios. Dejar la queja y la amargura a un lado y entender que no sos el único que sufre en este mundo. Y dejar de autocompadecerte y dejar de tener lástima de vos mismo para entender que Dios te hizo así. Ahora, cuando yo vi ese video dije, ¿de qué me quejo yo? ¿De qué rezongo? ¿De qué es lo que no acepto de mi cuerpo? Pero mirá a este hombre. Y es un instrumento tremendo en manos de Dios y en momentos vamos a ver un video más de él con un testimonio impresionante de lo que Dios hace en su vida. Ahora, te quiero decir, cualquiera puede servir a Dios. ¿Ves? Dios utiliza a este hombre por todo el mundo, dando un testimonio impresionante y especialmente entre la juventud, y lo vamos a ver en un momento más. Dios quiere perfeccionarnos. En segundo lugar, Dios quiere purificarnos. Fíjate capítulo 12 de Hebreos, versículo 10. Está hablando de la disciplina y de que a veces los padres disciplinan a los niños. Y dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
para que participemos de su santidad. Ahora quiero decirte algo, a veces el dolor en la vida es necesario para quitar suciedad de la vida. ¿Sabes? No nos gusta, pero Dios ve pecados ocultos en el corazón. Y ese pecado impide que disfrutes de la bendición de Dios. ¿Sabes? Job era un hombre perfecto, un hombre muy bueno, pero sin embargo Dios vio ahí algo de orgullo en su corazón y tuvo que sacarlo. Y la prueba hizo que eso que estaba escondido salga a luz. Y cuando llega el capítulo 42 dice, ahora me arrepiento. Ahora me doy cuenta que yo de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo crecí a través de la prueba, Dios sacó eso que estorbaba. Y la bendición de Job al final del libro es mucho mayor que al principio. Dios le dio mucho más, porque ahora pudo quitar eso que estorbaba. ¿Sabes que hay pecados ahí en el fondo del corazón que nadie ve? A veces ni tú mismo te das cuenta que están ahí. Pero el sufrimiento los saca a luz. A veces no te das cuenta de cuánto orgullo hay en el corazón hasta que sufres una ofensa terrible de alguien. O cuánto amabas el dinero hasta que te roban y no puedes dejar de lamentarte por lo que te han quitado. A veces no te das cuenta de cuánta ingratitud hay y de cómo no valorabas la bendición de Dios hasta que caes enfermo. Y ahí te das cuenta de cuántas veces no agradeciste a Dios por lo que Él te dio en tiempos buenos de sanidad. ¿Sabes? Hay veces hay cosas ahí escondidas y así como el platero purifica la plata, ¿sabes cómo hace? La pone sobre el fuego y el fuego calienta la escoria, la basura que está ahí en la plata y la separa de la plata y sube a flote y entonces con un colador la va quitando, la va tirando fuera y va purificando la plata hasta que Él puede ver su rostro reflejado en la plata sin imperfección alguna y Dios quiere ver su rostro reflejado en tu vida. Pero a veces la escoria, la basura, tiene que ser sacada. Y Dios a veces te limpia, te quita las cosas para participar en la santidad. Quiero decirte algo. Esta palabra participar es maravillosa porque se refiere a un banquete. ¿Viste cuando recibís una invitación para un banquete, para un casamiento? A veces viene con una tarjetita chiquita, a veces no. A veces tenés que ir colado. Pero esa tarjetita chiquita, ¿sabés cómo se llama? Una participación, así se llama, una participación ¿de qué? Del banquete, de la comida. Ahora, cuando vos te viene, ¿viste? Te pones contento, y voy a disfrutar del banquete, y no es que te ponen ahí atrás para ver cómo los novios comen. Y vos estás así, No, es para que vos participes del banquete y disfrutes con ellos del banquete. Bueno, acá dice que podés participar de la santidad de Dios. Ahora te quiero decir algo, la santidad de Dios es maravillosa, es hermosa. Dios creó todo para que disfrutemos de su santidad. Cuando Dios hizo la creación, fue para que la disfrutes. Dios hizo a Adán y Eva para que disfruten. Dios lo hizo a Eva para Adán y se la presentó y dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban porque no había pecado que traiga vergüenza todavía. Era disfrutar de la creación de Dios, en la santidad de Dios. Pero el pecado siempre trae vergüenza. Impide que disfrutes de lo que Dios creó, de lo que Dios hizo hermoso a su tiempo en la santidad. ¿Ves? Satanás quiere que lo uses fuera y arruina que disfrutes. Y a veces la disciplina es necesaria para que disfrutes del banquete que Dios tiene preparado para tu vida. Dios tiene preparado un plan maravilloso, Dios quiere usarte, Dios quiere que disfrutes de la vida que Él tiene para ti. Y el pecado lo arruina y entonces a veces Él tiene que operar y tiene que quitar ese tumor que está escondido y duele. Claro que duele, pero es necesario, es necesario. Dios quiere perfeccionarnos, Dios quiere purificarnos, Dios quiere prepararnos. Aquí en el capítulo 10, versículo 34 de Hebreo, va a decir ahí que de los presos os compadecisteis. Esta palabra es, fuiste simpático con ellos. Fuiste compañero, dice en el versículo anterior, de los que estaban en una situación semejante. ¿Sabes? Dios te quiere preparar para usarte en la vida de otros. Y el sufrimiento te prepara. Porque ahora te capacita para consolar a otros. Te capacita para ayudar a otros. Te capacita para entender a otros. A veces uno dice, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero dar testimonio de ti. Y Dios dice, bueno, te voy a preparar.
porque yo quiero usarte para que le hables a otros que están sufriendo. Y sabes, si no experimentás un poco de dolor, no vas a poder hablarles. No estás preparado. Y a veces el sufrimiento es parte del entrenamiento de Dios para capacitarte para lo que Él te tiene preparado en el futuro. ¿Sabes? Dios estaba preparando a Jeremías y cuando llega el capítulo 2 ya se cansa. Fíjate cuánto duró. En el capítulo 2 ya se cansa y quiere abandonar el ser profeta. En el 1 lo llamó, en el 2 quiere abandonar. Y Dios, ¿sabes qué le dice a Jeremías? Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿qué vas a hacer cuando vengan los de a caballo? Uf, ¿qué está diciéndole Dios? Jeremías, ahora te estoy haciendo correr con los de a pie. Este sufrimiento que pasaste es muy pequeño. Yo te estoy preparando para cosas mayores. El día de mañana quiero que corras con gente que va a ir a caballo. Y si no te preparás ahora, no vas a soportar el día de mañana. Y sufrimientos de hoy te preparan para la vida, te preparan para resistir cosas que vas a tener que pasar. ¿Sabes? Cuando un árbol crece en zonas sin vientos, crece débil. Y un día un pequeño viento pasa y ¡paf!, lo tira. Pero árboles que crecen en zonas de mucho viento, echan raíces profundas y soportan cualquier tormenta. ¿Ves? Algunos creyentes quizás han crecido tan protegidos por todo, no han sufrido nada, y después un pequeño viento los tira. Pero el dolor, el sufrimiento te fortalece, te arraiga, te afirma. Por eso Dios te quiere preparar, te quiere entrenar para usarte el día de mañana. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos tres cosas, muy rápido. En primer lugar, acá, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Lo primero que necesitamos es confianza. Confiar que Dios tiene un propósito, confiar que Dios tiene el control, confiar que Dios sabe lo que hace y no se equivoca. Ahora aquí la palabra no perdáis, esa palabra perder, ¿no?, implica algo involuntario. Nadie pierde algo involuntariamente. Acá habla de no perder, sino más bien la palabra es arrojar, tirar afuera. No arrojes, dice, esa confianza en Dios, esa intimidad con Dios. No arrojes esa confianza en medio de la adversidad, cuando el enemigo viene y te dice mentiras al oído diciendo, ves, Dios no cuida de vos, ves que Dios no te ama, ves que Dios no es tan bueno, no le creas, no tires afuera esa confianza en Dios. En ese momento de adversidad tenés que saber que Dios está ahí a tu lado aunque no lo veas, que Dios no te abandonó, no, Dios no te abandonó. ¿Te acuerdas aquel poema hace tiempo atrás, salió por muchos lados, de un hombre que estaba soñando, que miraba atrás en su vida y vio que en la vida, en los momentos más difíciles de la vida, solo había un par de huellas? En otros momentos había dos, Dios lo estaba acompañando, pero en los momentos difíciles había solo un par. Y entonces él se quejó y le dice a Dios, Dios, ¿por qué en los momentos más difíciles me abandonaste y me dejaste caminar solo? Y Dios le dice, no, te equivocas. Pero si solo hay un par de huellas. Sí, eran míos. Porque en esos momentos difíciles yo te tuve que cargar en mis brazos. Por eso ves solo un par de huellas, eran míos. Yo te llevaba sobre mis brazos. Ahora ves, Dios no te abandona. Dios te lleva en sus brazos en los momentos difíciles. Pero no abandones tu confianza. En segundo lugar, necesitamos constancia. Acá dice en el versículo siguiente, el 36, porque es necesaria la paciencia, o más bien la perseverancia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesario perseverar en medio del sufrimiento para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ves? Perseverancia. Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Te puedes volver a levantar. ¿Ves? No importa lo que hayas vivido, no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa el sufrimiento que te toque vivir, puedes levantarte con Cristo. Puedes hacerlo. ¿Ves? Pero necesitas perseverancia, necesitas constancia y por último necesitas coraje. Coraje, acá en el versículo 39 dice, no somos de los que retroceden.
para perdición. No somos nosotros los que retroceden, hay que tener coraje en la vida. Pablo le escribía a Timoteo, Pablo era anciano, Timoteo era joven. ¿Te acordás ayer? Dijimos que le dijo, huye de las pasiones juveniles. Pero Timoteo también tenía que soportar sufrimientos y entonces también le dice Pablo, Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences, ve, tener coraje. Dios te dio un espíritu de poder. No hay nada en la vida que pueda impedirte tener éxito para Dios y tener una vida triunfante en Cristo. No hay nada. No son las circunstancias los que van a determinar el éxito o fracaso, sino cómo reaccionás ante ellas. No es tu familia, no es el contexto, no es si tenés dinero o pobreza, no es si fuiste abusado, no, si sufriste o no, si te asaltaron, no es esas cosas. No es si tienes una enfermedad o no, no es si tienes limitaciones o no. Las limitaciones están acá. Depende de cómo reaccionás. Y cuando tienes el coraje de aceptar la voluntad de Dios y tomas fuerzas de Cristo, por eso Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esa palabra esfuérzate significa saca fuerzas de la gracia. Saca fuerzas de la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre te sostiene en medio de la debilidad. Dios está ahí a tu lado, pase lo que pase en la vida, cualquiera sea el dolor, cualquiera sea el sufrimiento que tengas que pasar, cualquiera sea la debilidad, aunque estés caído y digas yo no puedo volver a levantarte, saca fuerzas de la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia. Toma fuerzas de esa gracia y Dios te va a levantar. Porque Dios jamás te abandona. Él lo prometió. Él lo prometió. A estos hebreos se lo dijo en el capítulo 13, versículo 5. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Y en el griego hay 5 negaciones seguidas acá. Dice, no, nunca, jamás, bajo ningún motivo te dejaré. Ni jamás te desampararé. Jamás. ¿Sabes? Hubo un día que Cristo gritó desde la cruz, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? A Él sí lo tuvo que desamparar. Lo tuvo que abandonar. A Él sí, porque estaba pagando todo tu pecado. Y Dios en su santidad le tuvo que dar la espalda, porque Él estaba siendo hecho abominación, estaba llevando toda tu basura, toda la mía y toda la de todos nosotros aquí, y Él la estaba cargando ahí, y Dios lo abandonó, lo desamparó. Pero lo desamparó a Él para jamás tener que desampararte a ti. Y Él va a cumplir su promesa contigo. Él dijo, no, nunca, jamás te desampararé, jamás te abandonaré, jamás. No importa lo que esté pasando en tu vida, jamás te abandonaré. Así que no tengas amargura contra Dios. ¿Por qué no te abandona? Si te han pasado cosas, no fue por culpa de Él. Él está ahí para abrazarte, para curarte, para sanar las heridas, para darte su gracia, su amor, para restaurarte, para levantarte. Si te tienes que enojar con alguien, enojarte con el diablo. Él sí que quiere destruirte. Así que enfoca tus emociones en el lugar correcto y abrazate hoy de la gracia de Dios. Oramos. Y ahí, en el silencio en tu corazón, quizás, yo no conozco tu vida, no sé. Quizás hasta ahora no te han pasado grandes cosas, pero es bueno para prepararte. O quizás estás ahí en una crisis, luchando en tu fe, porque dice, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Bueno, hoy la palabra de Dios te dijo por qué. Dios quiere obrar en medio de las tormentas de tu vida. Hoy puedes decirle a Dios, ahí en el silencio de tu corazón, Señor, necesito que tu gracia me restaure, que me limpies, que me abraces, que alivies mi dolor, que quites de mi corazón aquellas amarguras, resentimientos, cosas que quedaron por sufrimientos del pasado o por cosas que estoy viviendo hoy. Que las quites de mí y me sanes, porque tu palabra dice que tú sanas las heridas, que tú no me desamparas. Señor, yo te pido por esta hermosa juventud aquí, que pueda aprender esta importante lección para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.